Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Olá, queridos, graça e paz, lindo dia de domingo, buen día, que Dios les bendiga con mucha gracia y mucha paz en su vida. Todos los que en este momento pasan a esta transmisión, a acompañarnos desde la Iglesia Bautista Viviendo el Evangelio. Quiero decir que estamos transmitiendo por Facebook y esta transmisión, los videos, siempre a los domingos en vivo. Y después dejamos en la página de Facebook, también ahí en nuestra página de YouTube, quedan guardados ahí para que pueda mirar o compartir posteriormente con otras personas. Bueno, algunos van entrando. Buen día, gracia y paz. Les extraño mucho. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien?
¿verdad? Sí, con Cristo en el barco todo va muy bien. Todo lo que pasamos son oportunidades para crecermos. Como es importante estar juntos, ¿verdad? Y aprendemos con eso. Si hay algo que aprendemos es a valorar la compañía, la presencia unos con otros. Justamente el tema que vamos a compartir hoy, unos con los otros. Vamos a hablar un poquito de comunión. Pero tenemos algo también muy especial hoy, que es la participación de algunos integrantes, líderes de pequeños grupos. Vamos a hacer eso por algunos domingos. Estamos testando aquí las herramientas a ver si conseguimos ponerles en vivo para compartirnos juntos aquí desde del templo de la Iglesia Bautista Viviendo el Evangelio. Luego van a entrar algunos y van a compartir con nosotros algo, alguna experiencia que han vivido dentro de sus pequeños grupos. Buen día, Dios les bendiga. Muy bien, queridos, estamos viviendo un tiempo muy difícil, ¿verdad? Donde estamos muy limitados en nuestra libertad, muy limitados, y hasta donde eso todo que pasamos es de pensar hasta dónde todo eso que pasamos no es parte del plan de lo que será el gobierno mundial, el dominio completo de la población o de la población, así como la Biblia nos alerta temas como esto, de la implantación de un nuevo orden mundial. Nosotros como cristianos sabemos que estas cosas un día u otro ha de pasar, y el gobierno del anticristo y todo, y Jesús va a venir a llevar su iglesia, y esa es la parte feliz y alegre, y con expectativa aguardamos, a pesar de que todo lo que se puede pasar en la tierra en sí para las personas, en el medio político, del gobierno y la sociedad, eso todo de alguna manera es muy triste, el control de las personas y todo. Es un momento donde no sabemos hasta qué punto hay cosas necesarias o es parte o un ensayo de lo que será el plan de algo mayor que vendrá. No lo sabemos cuándo. Bueno, por eso es muy importante darnos oídos a la palabra de Dios, estarmos siempre con la esperanza en el Señor y su palabra. Muchas personas, ¿verdad?, tienen grandes oídos para la gran media, para los medios de comunicación, pero oídos cerrados para la palabra de Dios. Que tengamos oídos a lo que dice la palabra de Dios, todo lo que la Biblia nos dice, para que seamos libres, para que no seamos esclavos, para que vengamos realmente a ser libres y tener esta esperanza de lo que es la eternidad con el Señor, sabiendo que somos peregrinos, estamos de pasaje aquí en este mundo, en este lugar. Queridos, bueno, quiero hablarles justamente del Evangelio, un Evangelio que libera, que nos hace libres y seres pensantes. En esta mañana vamos a hablar un poco de comunión unos con otros, tratar un seguimiento de lo que ya estamos hablando por estos días, ¿verdad? Tratando acerca de la menor parte de la iglesia, la menor parte o el menor parte de la iglesia, que son los pequeños grupos, Estoy atento aquí porque enseguida ya voy a invitar a algunos a entrar. Bueno, semana pasada comentamos un poco sobre cómo relacionamientos son importantes. A los que acompañaron van a recordar que comentamos cómo los relacionamientos son importantes en nuestras vidas. Relacionamientos debe tener un propósito, y el propósito principal de los relacionamientos primeramente es la gloria de Dios, o sea, que Dios sea glorificado, que Dios se alegre con nuestras relaciones. Pero sí que también los relacionamientos tienen la intención de que podamos bendecir y ser bendecidos. Relacionamientos son fundamentales en nuestras vidas. Un poco de eso hemos tratado en estos días. Y el texto que leímos, los que recuerdan la parte final, paramos en esta parte donde vamos a retomar un poquitito hoy, Hechos capítulo 2, versículo 42, donde nos mostró ahí 4 características que marcó el inicio de aquella iglesia, la iglesia del entonces, el inicio de la iglesia cristiana. 4 características y que se debe
debemos mantener hasta hoy para que seamos una iglesia saludable. Hasta hoy debemos mantener esto o estas características como iglesia. Somos cuerpo, como ya hablé, somos la menor parte de la iglesia como pequeños grupos. Somos cuerpo y la menor parte de este cuerpo son las células o los pequeños grupos, ¿verdad? Así como un cuerpo, la menor parte es la célula, la menor parte del cuerpo de Cristo de la iglesia son los pequeños grupos. Y como cuerpo somos un gran grupo, pero nos reunimos en menores partes como pequeños grupos, como células. Qué linda ejemplificación, recordando lo que Pablo nos dijo, ¿verdad? Que somos el cuerpo de Cristo, pensando en iglesia como cuerpo, pensando en nuestro cuerpo, la menor parte la célula, la menor parte de la iglesia, el pequeño grupo que es una célula, ¿verdad? El PGM es la forma, diría así, la forma embrionaria de la iglesia. Y el propósito de los pequeños grupos es nutrir y reproducir. Es que podamos nutrirnos, ¿verdad? Edificarnos, sanarnos, crecer ahí. Sí, siempre va a haber dilemas, problemas, pero en medio de eso crecemos y así nutriéndonos podamos así reproducirnos, buscar otros relacionamientos y así dar vida para estos también. Amén. Muy bien, casi en la hora ya, estoy esperando un poquitito aquí. Enseguida vamos a tener líderes de pequeño grupo, también participantes. Hoy va a participar con nosotros del pequeño grupo 2.1. Pequeño grupo 2, pero hay un grupo de mujeres que se reúne del grupo 2, entonces digo 2.1. Va a estar con nosotros misionera Marta, mi esposa, y Frangerlin. Y después del grupo 6, ¿verdad? Que el 6 también tiene el punto 1. Pero del 6, el líder del grupo, el grupo que es de Manuel, hermano Manuel, y van a estar compartiendo con nosotros enseguida, en pocos minutos. Hasta en la iglesia tenemos desafíos, dilemas, ¿verdad? ¿Quién dirá en los pequeños grupos? Que principalmente ahí porque es un lugar donde estamos más cerca, nos comunicamos y tenemos un contacto más próximo, ¿verdad? Muy bien. Buen día más una vez. Comparta esta transmisión de Facebook con sus contactos. Quiero ya empezar aquí a llamar. Hoy nosotros vamos a hacer una pregunta. Vamos a escuchar algunas experiencias con los hermanos de los pequeños grupos. Algunas experiencias que ellos han pasado. Queremos escuchar, compartir con ellos algunas experiencias que han pasado, queremos escuchar. Y una pregunta que voy a hacerles es, ¿cuál es la importancia de la relación que ellos tienen en los pequeños grupos? No pensando en pequeños grupos solo como un programa o como un día en que se reúnen, miércoles, pequeño grupo, el día en que se reúne en la casa X. No, pensando en pequeño grupo como un grupo de personas que se aman, que se cuidan, y que se mantiene un contacto regular, independiente del programa del miércoles o del lunes. Pasado eso, entre un lunes al otro lunes, ellos mantienen una relación, un contacto, se aman y se cuidan. Y pelean a veces, pero siempre hay el perdón, la restauración y crecen juntos. Entonces, pensando en pequeño grupo no como una estructura apenas, pero pensando en pequeño grupo como un grupo de personas que están juntas para crecer juntas, nutrirse y multiplicarse. Vamos a entonces escuchar un poco cuál la importancia para ellos de esta relación discipuladora, de esta relación de vivencia, de vivir juntos en una estructura y más que una estructura, en esta vivencia, en esta vida de pequeño grupo y que puedan compartir un poco sus experiencias. Vamos, ya para que escuchen, seguramente me están escuchando, poner orden. Primeramente, Marta, mi esposa, la misionera Marta va a entrar y va a hablar. Después, enseguida, nosotros vamos a pasar. Él está junto con una persona que está discipulando, que hace parte del grupo 2.1. Después vamos a pasar la segunda parte, hermano Manuel, que va a compartir con nosotros. Vamos a ver si conseguimos ya un contacto con ellos. A los que van entrando, gracia y paz, queridos. Dios les bendiga. Vamos a sentir un poquito ahora esta proximidad, ¿verdad? Porque estamos tan lejos, no nos vemos. Los domingos prácticamente solo yo, hermano Hugo aquí.
Vamos a abrir aquí. Muy bien. Parece que estamos. Hola, esposa, gracia y paz, ¿me escucha? Vamos a ver si está escuchando. A ver si me escucha. Bueno, falta el video. Se puede ver que está conectada, pero no conseguimos ver el video. Vamos a esperar que pueda conectar el video y así vamos a entonces proseguir con la pregunta, con el tema que queremos que pueda ella junto con Frangerlin compartir con nosotros. Muy bien. Si me escucha, falta que pueda accionar tu video. Tranquilo, ahí te podemos ver. No puedo escuchar. Ah, ok. Sí, ahora podemos escuchar, pero no vemos el video aún. Hola, buen día. Buen día. Gracia y paz. Amén. Marta ya viene. Ah, bueno, Frangerlin va a empezar con Marta, ¿verdad? Frangerlin, gracia y paz, buen día, que Dios te bendiga. Amén. Muy bien, Frangerlin va a hacer una participación juntamente con Marta. Vamos a esperar que Marta pueda llegar. Importante que puedan conectar el video. Esto. Ahora les veo. Hola, muchas bendiciones. Ahora sí. Sí, Frangerlin, Dios te bendiga. Mi esposa, Marta. ¿Puedes escuchar? Sí. Bueno, vamos a empezar entonces, que puedas saludar a la iglesia, los hermanos, y si podés compartir, por favor, esposa, un rato con nosotros, cuál es la importancia de la relación que ustedes, especialmente ustedes como grupo 2.1, yo inventé ahora, porque es una parte del grupo 2, ¿qué relación, cuál es la importancia de esa relación discipuladora, esa relación que ustedes tienen como pequeño grupo, pero no solo pensando en una estructura que se reúne en un determinado día, pero pensando como un grupo que se ama, se cuida y se ve entre las semanas, se llama, que tiene un cuidado unos con otros? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué experiencias podría compartir con nosotros, ustedes? Muy bien, la palabra con ustedes. Muy buenos días a toda la iglesia, a la audiencia viviendo el Evangelio. Les saludamos con la gracia y paz de nuestro Señor Jesús, orando siempre para que en breve podamos reunirnos y podamos volver a cultuar a nuestro Dios. Y bueno, nosotros queremos compartir con ustedes brevemente sobre la experiencia que tenemos en el relacionamiento discipulador, el relacionamiento unos con otros. Y primeramente es muy importante, ¿verdad? Conocer y dejarse ser conocido. Es muy importante porque la persona con quien yo voy a caminar, es bueno que ella también conozca mi vulnerabilidad, que yo soy tan humana en cuanto ella, y que ambos necesitamos de Dios para poder glorificarle al Señor a través de nuestra vida, a través de nuestro relacionamiento. Y otra de las cosas que siempre digo que es muy importante es invertir tiempo para conocernos, tiempo para llamar, preguntar cómo está la persona, dar ese tiempo de atención donde uno le invita para poder comer, compartir juntos, y más que nada la oración, mucha oración, porque el que convierte el corazón es Dios. Nosotros somos apenas instrumentos que Dios puede usar para que el nombre de Dios sea glorificado a través del relacionamiento que tenemos con la persona. Y como Jesús decía, ¿verdad? En Mateo 28:20, ¿verdad? Él nos llama, nos enseña, ¿verdad? A que nosotros enseñemos aquello que Él nos ha enseñado. Él nos dice en Mateo 28:20, enséñenles todo lo que yo les he mandado a ustedes y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La importancia de enseñar, pero comienza conmigo. Yo tengo que ser enseñable, yo tengo que ser disponible para ser enseñado, enseñable para que yo pueda también después enseñar. Y es muy importante que una buena discípula
genere un buen discípulo, como Pablo decía, ¿verdad? En 1 Corintios 11:1, Pablo dijo, sed mis imitadores, así como yo soy de Cristo. Yo tengo que ser un buen ejemplo para que el que me mira siguiendo a Jesús pueda ver en mí una persona ejemplar que pueda seguir a Dios correctamente a través de mi estilo de vida, y lo que predico, lo que hablo, lo que enseño, se pueda ver en mi estilo de vida diario y que la persona pueda desear vivir esta vida que yo vivo para Dios. Y ahora le vamos a escuchar a nuestra querida Frangerlyn. Ella es venezolana, va a contarnos un poco sobre esta experiencia de relacionamiento que tenemos unas con otras. Amén. Muy buenos días, bendiciones. Mi nombre es Frangerlyn, soy venezolana y tengo acá en Paraguay 11 meses. Quiero contar un poco, ¿verdad? Sobre mi experiencia en el relacionamiento discipulado. Una de las cosas en las cuales me ha ayudado es crecer en conocimiento, me ayudó a manejar la Biblia, aprendí a compartir, me ha hecho trabajar en aspectos que nunca había pensado antes, y me ayudó a tener compromiso, responsabilidad, y me ayudó a cultivar el hábito de la oración y a memorizar versículos bíblicos. Y una de las cosas más importantes en el relacionamiento es glorificar a Dios, bendecir y ser bendecido, ya que fuimos creados para relacionarnos, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios. Y gracias a Dios, yo tengo una persona con quien caminar, la cual me anima, me estimula, me orienta, me demuestra su amor, da de su tiempo para enseñarme la palabra de Dios. Y en lo personal, una de las tantas cosas en las cuales me ha ayudado el discipulado es perdonar para ser libre. Porque si yo no perdono, no estoy en comunión con mi Padre. Y ahora puedo decir que el perdonar me da gozo y alegría. Y mi mayor deseo es ser una buena discipulada para generar un buen discípulo. Muchas gracias. Amén, Gracias. amén. ¿Algo más? Y un abrazo a todos los hermanos que nos escuchan, que nuestra experiencia pueda servir de ánimo, ¿cómo puedo decir esta palabra que no me viene? Pueda servir de inspiración para cada uno de los PGM y podamos crecer en nuestro relacionamiento con cada persona y así glorificar a este Dios poderoso que tenemos. Un abrazo, Dios les bendiga. Amén, amén. Bueno, gracias por la participación, por el tiempo de ustedes. Enseguida vamos a hablar con el hermano Manuel también del grupo 6. Si quieren quedar por ahí, igual nomás, por un rato, quizás algo hablamos y pueden participar. Queridos, mira qué lindo, ¿verdad? Qué experiencia linda. Y quiero llamar la atención a algo que hablaron y que fue lo que yo puedo resaltar en este momento, que me llamó mucho la atención: la importancia de alguien que pueda caminar junto, alguien que pueda caminar contigo. Y como Frangerlyn estaba hablando, ¿verdad? Esta importancia de alguien con quien ella pueda contar, que pueda caminar con ella. Y este deseo de poder reproducir, de poder a la misma vez, de lo mismo que está recibiendo, después pasar para otro. Este deseo que nos ha expresado, y todo con un objetivo primeramente de glorificar a Dios, claro, siempre bendeciendo y siendo bendecido. Bueno, qué bendición. Vamos a ver si en este momento estamos preguntando, ¿verdad?, a algunos participantes de los pequeños grupos cuál es la importancia de esta relación discipular, de este relacionamiento, de estar unos con otros. En este pequeño grupo no hablamos solo de la estructura, pero mucho más que estructura, de este pequeño grupo de personas que, independiente del día que se encuentran, se aman, se cuidan, tienen ese contacto, ¿verdad? Una experiencia que pueda compartir. Y vamos ahora a ver si el hermano Manuel
del pequeño grupo 6. Hermano Manuel es el líder del pequeño grupo 6 y él puede entrar en contacto. Vamos a ver. Creo que falta que él entre. Estamos esperando. Hermano Manuel, si estás por ahí, por favor, envía algo y yo te voy a aceptar. Ah, aquí está. Ahora sí, vamos a ver. Muy bien. Ya está en línea. Hermano Manuel, ¿puede escucharnos? ¿Puede ver? Hermano Manuel, ¿puede escucharnos? ¿Puede hablar? ¿Puede ver? Creo que ya le recepcionamos. Está entrando. Bueno, puedes compartir esta transmisión con otros. Estamos transmitiendo desde Facebook esta celebración desde la Iglesia Bautista Viviendo el Evangelio. Los domingos se queda después disponible para usted en Facebook, también en YouTube, para que pueda escuchar posteriormente. Hermano Manuel, no sé si me escucha, si me ve. No. Voy a hacer algo. Yo voy a salir un rato y volver a iniciar. Vamos a ver qué pasa. Cerrar un rato y vamos a volver a iniciar para ver si con eso... Vamos a volver un rato aquí a iniciar para ver si conseguimos contactar otra vez con el hermano Manuel. Iniciando otra vez. Vamos a ver si conseguimos contactarle. Muy bien. Bien. Si podés otra vez enviar o entrar, hermano Manuel, por favor. Y así vamos a adicionarle para que pueda compartir con nosotros. Seguimos esto. Estamos aquí con un problemita. Estamos aprendiendo a manejar un poco lo que es la tecnología. Va a quedar un poco oscuro su tela a veces, pero ya solucionamos en un rato. Muy bien. Bien, estamos conectando. Ahí, ya estoy conectado. Solo espero entonces ahora la entrada del hermano Manuel. Por favor, si puede enviarnos. No sé si pasó algo allá con su celular, algún problema. Y él no está consiguiendo conectar. Bueno, queridos, creo que vamos... si Marta está conectada, se puede desconectarse, porque así quizás facilita la entrada de Manuel para que podamos con él seguir. Y no, vamos a seguir ya el tema, porque parece que no está consiguiendo él el contacto, por algún motivo. Por algún motivo no está consiguiendo él el contacto. Más una tentativa solo. Vamos a hacer más una tentativa. Bien. Una tentativa más. Solo estamos aguardando su llamada. Él ya había llamado, se cayó, se puede llamar otra vez. Ok, ahí sí, ahora sí. Hermano Manuel, ¿puede escucharnos? Ya está conectado, solo falta... Ahí está. Si podés conectar tu video. Y ahí el audio ya estamos accionado aquí, tu audio también. Y así proseguimos para hablar contigo. Y justamente vamos a seguir en el mismo tema. Nos gustaría que puedas compartir. Ahí podemos vernos. ¿Cómo está, mi querido? Gracia y paz. Tu audio está cerrado. Si puedes abrir tu micrófono, busca ahí. ¿Dónde abrir tu micrófono? El micrófono está cerrado. Tienes que abrir ahí alguna parte. Aquí está abierto. Y ahí vamos a escuchar un poco, que puedas compartir con nosotros cuál es la importancia de esta relación discipuladora en el pequeño grupo, en esta relación unos con otros. ¿Qué experiencia podrías compartir con nosotros? Justamente ahora se conecta tu audio, ya vamos a escucharte enseguida. Muy bien, que puedas saludar a los hermanos y así compartir con nosotros un poco de esta experiencia, de la vivencia de pequeños grupos, la vivencia unos con otros en lo que es esta experiencia que has vivido en pequeño grupo. Muy bien, gracias y paz, querido. Se cerró tu micrófono de nuevo, abrí otra vez. ¿Puede hablar? Vamos a ver si escuchamos. Ahí sí, puede hablar. ¿Cerró? Se abre y se cierra, algo está... Ahora está abierto, ¿puede hablar? Sí, escuchamos. Buen día, gracias. Amén. Ahora sí. Ahora sí, gracias y paz, querido. Amén, gracias y paz, pastor. Dios te bendiga. Qué alegría estar de vuelta. Amén. Con los hermanos, escuchar
¿verdad? La palabra de Dios y estar con ustedes es una gran alegría. Bueno, hermano Manuel, como ya hemos hablado, esta experiencia de vivir en pequeños grupos, ¿qué podrías compartir con nosotros sobre esta experiencia? Tiene tu tiempo. ¿Estás escuchando? Amén. Sí, está cortando, pastor, pero igual damos inicio. Gracias y paz a todos, que Dios les bendiga esta mañana maravillosa. Y doy gracias a Dios, pastor, por este ministerio de pequeño grupo. Así que ya estamos caminando como líder de pequeño grupo a unos 3 años y eso me da mucha alegría de ver, ¿verdad? Que pequeño grupo es relacionamiento discipulador, ¿verdad? Cuando nosotros buscamos personas que quieran caminar en los principios de la palabra de Dios. Y yo tengo aprendido mucho con los pequeños grupos, ¿verdad? El pequeño grupo es donde reunimos una vez por semana con los hermanos y el pequeño grupo, el relacionamiento discipulador del pequeño grupo lleva a la persona a conocer a Cristo, ¿verdad? Nacer de nuevo, nacer en una vida espiritual. Y después que ella entiende el propósito y la voluntad de Dios en su vida, ella empieza a caminar en los principios de la palabra de Dios, en los principios de la palabra de Dios. Y eso nos da mucha alegría porque nosotros vemos los cambios que Dios hace en la vida de las personas. Y ahí no es como en la iglesia, ¿verdad? Que el pastor predica y no podemos hacer preguntas, no podemos cuestionar, sacar nuestras dudas. Pero en el pequeño grupo nosotros podemos participar, escuchar a las personas, escuchar sus inquietudes. Y eso ahí nosotros reunimos una vez por semana, ¿verdad? Y compartimos la palabra de Dios, compartimos algún alimento, ¿verdad? Así como nos enseña en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Que ellos estaban perseverando en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones. Entonces, todo eso nosotros buscamos compartir y hacer cuando reunimos en pequeño grupo. Nosotros creamos un ambiente familiar. Nosotros abrazamos a las personas, ¿verdad? Yo estoy muy feliz porque muchas veces aprendo más que enseño y eso nos da mucha alegría. Estamos trabajando ahí con 5 o 6 familias, ¿verdad? Y a la vez también estamos trabajando con estudio discipulador, ¿verdad? Y eso es una gran alegría, porque cuando uno entiende el propósito que Dios tiene para el pequeño grupo, las cosas se quedan livianas y podemos así caminar con personas que están interesadas en hacer la voluntad de Dios. Ahí llevar el grupo a caminar en los principios de la palabra de Dios, llevar el evangelio a los hogares, ¿verdad? Llevar el evangelio de Cristo para que haga el cambio en el corazón de estas personas. Así como estaba hablando hermana Marta, nosotros fuimos creados, fuimos salvados por Dios para relacionarnos. Es imposible que nosotros podemos caminar solo. Y nosotros vemos, nosotros que conocemos la palabra de Dios, conocemos el evangelio, vemos el contraste de la persona que hace la voluntad de Dios y la persona que no camina en los principios de la palabra. Y entonces el propósito del pequeño grupo es llevar personas a la palabra de Dios para que ellos puedan cambiar su carácter, que Dios venga a cambiar su personalidad, cambiar su vida y así hacer familias, levantar personas a que puedan hacer la voluntad de Dios y caminar dentro de los propósitos de Dios. Ahí nos enseña que nos da mucha alegría cuando caminamos con personas que hacen la voluntad de Dios, porque en Hebreos 11:6 dice que es imposible, ¿verdad? Que sin fe es imposible agradar a Dios.
Y nosotros vemos que la fe viene por el oír y oír de la palabra de Dios. Entonces da mucha alegría, pastor, ver que personas a través de la palabra de Dios son cambiadas y buscan hacer la voluntad de Dios, como ya pasó en nuestros grupos, que personas vienen a buscarme para hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo yo hago eso? ¿Cómo yo hago aquello? Entonces vemos el temor de Dios en los corazones de estas personas. Y estoy muy agradecido por ser parte, ¿verdad?, de pequeño grupo, y que Dios nos sostenga, ¿verdad?, nos da esa alegría de caminar ahí hasta que Él permita ahí con nuestro pequeño grupo, y que Dios les bendiga a los demás líderes también que tenemos de pequeños grupos, que en los próximos domingos estarán también aquí compartiendo sus experiencias. Gracias, pastor, que Dios les bendiga y que Dios le dé fuerza y que mantenga en esa visión del pequeño grupo. Amén, querido, que Dios te bendiga. Gracias por la participación. Por el tiempo no vamos a seguir, pero muy interesante lo que has compartido, ¿verdad? Enfocándote un poco en este cuidado. Justamente hablaba al inicio de nutrirnos unos con otros, especialmente como cristianos, pero en esto también reproducir, dando vidas a otros, o sea, dando vida a otros que van llegando, acercándose al pequeño grupo. Y el hermano Manuel, como un evangelista, enfocó muy bien esa parte de reproducir, aparte de nutrirnos, cuidar de otros que van llegando, acercándose. Y la importancia que es que un pequeño grupo es un ambiente, como él mismo ha compartido, más accesible para las personas que un ambiente como una celebración, una reunión, un culto, donde somos el gran grupo, no podría tratar esto, pero en el pequeño grupo es más fácil tratar, preguntar, cuidarse, amarse. Muy bien, gracias, querido, que Dios te bendiga. Vamos a proseguir con la transmisión. Gracias y paz. Amén. Hasta la próxima. Chao, chao. Muy bien, vamos a abrir aquí. Ahí está. Manejando aquí un poco la tecnología. Muy bien. Unos con otros, justamente está ahí el tema de lo que vamos a compartir. Hoy, en este domingo de celebración, tuvimos ya un tiempo ahí con los participantes. Seguramente que con eso tengo que intentar acortar un poco el mensaje, pero es muy importante lo que vamos a estar compartiendo en esta mañana, unos con los otros. Mis queridos, Hechos capítulo 2, versículo 42, si pueden abrir sus Biblias, y enseguida vamos a estar orando. Vamos a mirar un poco a Hechos capítulo 2, versículo 42. Justamente paramos en esto el domingo pasado y de aquí vamos a proseguir un poco. Este es solo para una introducción. Hechos 2, 42. Por favor, si pueden abrir sus Biblias. Hechos 2, 42. Bien. Hechos 2, 42. Vamos a poner ahí en la tela para que pueda ver. Hechos 2, 42. Y vamos a la lectura de Hechos 2:42, que dice así. Cuando miramos Hechos 2:42, leemos aquí lo siguiente. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Es una versión popular para que podamos entender bien en este momento. Vamos a orar. Señor, gracias por los pequeños grupos. Gracias te damos por cada líder de grupo, Señor. Por el grupo del hermano Hugo y Tati, el grupo 1, por el grupo 2, donde está Marta cuidando de las mujeres, pero ahí Javier y Noelia en este proceso, Señor, de conocer, de caminar en este grupo también. Y gracias por el grupo en la granja, Señor, que por motivos de la cuarentena no hemos podido reunir. Por Preto, gracias, Señor, por Ramón, gracias, Padre amado y querido, por el grupo que está con la conducción en Santa Rita de hermano Marcelo y Zulma, también ahí con el apoyo de Rodrigo y Magalí. Gracias, Señor, por Manuel en este grupo que justamente ha compartido con nosotros recién. Gracias por cada integrante de estos grupos, todo lo que ellos han aprendido, Señor. Ayúdanos a identificar, Señor, en qué necesitamos aún crecer, a identificar, Señor, áreas que
Necesitamos, Señor, madurar y que podamos desarrollar esto, Señor. Ayúdanos, Padre. Te damos gracias por todo lo que ya hemos crecido y desarrollado, Señor. Ayúdanos a ser un pequeño grupo o pequeños grupos saludables, Padre. Gracias por lo que hemos crecido, pero sabemos que tenemos mucho más para aprender contigo, Señor. Padre, que tu palabra pueda entrar y transformar cada pequeño grupo, transformar nuestra iglesia para la gloria de tu nombre. Entregamos este momento delante de ti, la palabra que vamos a compartir, y que esto realmente sea algo que pueda edificar a cada uno y que tu nombre sea glorificado. En tu nombre oramos. Amén. Y gracias a Dios. Muy bien, queridos. Queridos, vamos a recordar que semana pasada hablamos, terminamos, ¿verdad? Hablando de 4 características. Hablamos de 4 características de la iglesia en este texto de Hechos 2:42, 4 características que marcaron el inicio de aquella iglesia en el entonces, que fueron la doctrina, o sea, la enseñanza, la comunión, el estar juntos, tener todo en común, el partir del pan, ¿verdad? Y las oraciones. Y vimos que estas características, y otras más, obviamente, pero estas, partiendo de este texto, marcan o son parte de una iglesia saludable. Y hoy yo quiero compartir un poco con ustedes mitad. No sé si voy a conseguir compartir todo este punto, pero uno de estos puntos, una parte del asunto de esto, hablando un poco de lo que es la comunión. Unos con los otros nos lleva a hablar de comunión. Es verdad que comunión no se hace solo, ¿verdad? Depende de por lo menos 2 personas. Una persona, si otro no quiere, va a ser imposible, si uno no quiere estar cerca, tener comunión. En la palabra de Dios encontramos, si vamos a mirar, encontramos varios mandamientos recíprocos, o sea, mandamientos de unos para con los otros. No es solo de mí para con fulano, fulano para... Es recíproco. En el Nuevo Testamento en especial hay 25 mandamientos recíprocos en el Nuevo Testamento, que habla de unos con los otros, unos para los otros, unos a los otros. Ámense, sírvanse, sean bondadosos unos con los otros. Son características que marcan una iglesia saludable, características que marcan una relación entre personas, una relación saludable, unos con los otros. Entre estos 25 mandamientos que encontramos, especialmente hablando en el Nuevo Testamento, encontramos que se puede dividir en 4 características. Se puede agarrar los 25 y ponerle en 4 características diferentes. Obviamente que en esta mañana no vamos a hablar de todas las características, ni de todos los mandamientos, ¿tá? No, vamos a hablar apenas de una parte de una característica. Bueno, una primera característica, hablando de estos 25 mandamientos, son los mandamientos que valoran la persona, o sea, valoran la otra persona. Aquellos que dicen acepten, saluden, tengan cuidado unos con los otros. Hay los mandamientos de protección, o sea, que nos mandan proteger. Especialmente habla de la unidad de la iglesia, pero principalmente de lo que es la doctrina, la fe, la doctrina de la iglesia, donde dice no tengan envidia, no juzguen por la apariencia, no se quejen uno de los otros, no tengan envidia unos de los otros. Son mandamientos para protección. Hay los mandamientos para edificación, mandamientos que visan edificar, que son aquellos que dicen, y ahí conforme voy diciendo va recordando varios versículos, ¿verdad? No vamos a citar todos aquí por el tiempo, quizás con el tiempo este mensaje va a proseguir. Mandamientos para la edificación, para edificar, que dicen sirvan, o mejor, edifiquen. Mandamientos para edificar, dicen edifiquen, enseñen, encoraje unos a los otros. Encoraje unos a los otros, enseñen unos a los otros, edifiquen unos a los otros. Y por último, de estas 4 características, donde se divide 25 mandamientos, que dice unos con los otros, o para los otros, o a los otros, están los mandamientos para servir, que dice sirvan unos a los otros, lleven la carga, sean hospitaleros unos con los otros. Muy bien.
como ya dije, no vamos a tratar todos, seguramente en otra oportunidad. Pero quiero tratar con ustedes y llamar la atención en un texto en específico que quiero leer con ustedes enseguida. Vamos a tratar algunas características. Tome ahí su bolígrafo, un papel y tome nota. Tome nota, es muy importante. En ese momento quizás pueda preguntarse a sí mismo qué características de lo que vamos a hablar enseguida, yo necesito cambiar. ¿Qué cosas necesito aún crecer? ¿Verdad? ¿Estos mandamientos ya existen en mi vida? ¿Sí o no? Son preguntas que quizás podría y otras más hacerse a sí mismo durante este tiempo que vamos a compartir 3 detalles muy específicos. Y en eso, seguramente durante la semana en tu pequeño grupo va a estar tratando eso, van a estar tratando, hablando de eso, por eso la importancia que puedas anotar ahí. Muy bien, vamos a Efesios capítulo 4. Abran sus Biblias, por favor. Efesios capítulo 4, está en la tela, capítulo 4, versículos 1 al 3. Efesios 4, 1 al 3. Por favor, si pueden abrir sus Biblias. Efesios 4, 1 al 3. Antes de leer, muy importante resaltar, vamos en un otro momento a hacer un estudio expositivo de la carta de Efesios, pero quiero resaltar, el capítulo 1 al 3 habla sobre doctrina. El capítulo 1 al 3 de Efesios, vamos a leer el 4, justamente quiero hacer un panorama antes. El capítulo 1 al 3 habla sobre doctrina, o sea, de dónde venimos, por qué somos cristianos, qué nos lleva a hacer lo que hacemos, esto o aquello. Toda la teoría de lo que vivimos, capítulo 1 al 3 de Efesios. Ahí cuando empieza el capítulo 4, del 4 al 6, vemos más la práctica de la doctrina. Vemos ahí cómo vivimos, por qué vivimos, qué hacemos, pero más en la práctica. Y justamente el capítulo 4, a su inicio, empieza con ese asunto de la práctica. Y es en esto que vamos a entrar, leyendo un poco de la parte práctica de la vida cristiana. Aquí vemos el inicio de la parte práctica, donde dice así la palabra, capítulo 4, versículo 1. Acompañen conmigo. Dice, por lo tanto, yo prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Versículo 2. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros, y tolérense las faltas por amor. 3. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Palabra del Señor. Dios, te damos gracias más una vez por tu palabra, por lo que tú nos permite conocer, por esta enseñanza del apóstol Pablo, que más que todo podamos aplicarla en nuestras vidas. Señor, más que teoría, que sea algo práctico. Ayúdanos, Dios. Reconocemos que necesitamos de tu gracia. Necesitamos de la ayuda del Señor. Nos entregamos delante de ti, submisos a tu voluntad, Señor, en este momento. Que tu palabra sea nuestra guía, lo que nos conduzca. En tu nombre oramos. Amén y gracias a Dios. Muy bien, queridos. Aquí vemos entonces lo que es el inicio de una explicación del apóstol Pablo a la práctica de la vida cristiana. 3 detalles o 3 mandamientos que quiero enfocarme dentro de esta característica, de esta primera característica. Sean siempre humildes y amables unos con otros. Vamos a enfocarnos aquí en la palabra humildes. Sean completamente humildes. Primera característica, completamente humildes. Queridos, aquí no hay sombra, ¿verdad? O sea, no hay que tener sombra de orgullo. En eso sea completamente, no hay que tener sombra de orgullo, porque no es solo no habla solo para ser humilde, pero ser completamente humilde, sin sombra de orgullo. ¿Verdad? Necesitamos mucho de la gracia del Señor. Para el griego de la época, ellos no veían como virtud ser humilde. Ser humilde es ser una persona humillada, derrotada. Eso es como ellos veían. Y mira que justamente Jesús viene y muere en la cruz. Es humillado, ¿verdad? Jesús entrega su vida humildemente para servir a los hombres, para servir a la humanidad.
Y nos llama, Él se entrega a sí mismo en humildad para servir y nos llama también a ser humildes. O sea, nos llama a servir también a otros, a servir unos a los otros. Y ese pensar en la muerte de Cristo, pensar en Cristo muriendo, humillándose, siendo Dios, entregándose a sí mismo, muriendo por mí en la cruz, en esta actitud de mi Señor, eso, ¿verdad? Rompe mi orgullo. Esto rompe mi orgullo y yo empiezo a percibir cómo necesita ser formado en mí, ¿verdad? Un corazón humilde. Cómo soy orgulloso, ¿verdad? Cómo somos, cómo necesitamos que sea formado en nosotros. Empezando por mí hablo de eso, un corazón humilde. Él me llama a ser humilde, me llama a servir a otros. Humildad, sean completamente humildes. Y sigue, ¿verdad? Sean completamente humildes y amables unos con otros. Eso habla de unos con otros, del mandamiento, ¿verdad? Porque obviamente el contexto está hablando que esta actitud es de unos con otros. Queridos, sean completamente amables. Eso es lo mismo que manso. Dócil, no sé si en español suena bien esta palabra dócil, es lo mismo que ser manso, dócil, ser amable. Esta palabra viene del ejemplo, buscaba yo un ejemplo y lo mejor que pude encontrar, cuando un animal es sometido al control y disciplina, ¿verdad? Un animal que indomable se dice, y cuando es sometido al control y a la disciplina, él pasa a ser un animal dócil, manso, ¿verdad? Amable. Fue domesticado, es un animal ahora dócil. Él está tranquilo, fue amansado, es dócil, ahora es amado porque pasó por un control y por disciplina. Y esa suavidad en el trato, ese trato, ¿verdad? De ser amable es algo que necesitamos aprender. Necesitamos aprender este trato de ser amables. El ejemplo del cristiano, nosotros como cristianos, hablando de nuestro ejemplo como cristiano, de nuestra actitud, debe ser una actitud de sumisión unos para con los otros. O sea, es de estar tranquilos y escuchar cuando alguien me está enseñando. Es de someterme a la enseñanza de mis hermanos. Es de estar tranquilo y tener flexibilidad, buen convivio, sin imponer algo a la fuerza, pero con amabilidad, ¿verdad? Unos con los otros. Y por último, hablando de estos tres detalles de esta característica, nosotros debemos, dice así, sean, versículo 2, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 2 de Efesios, y sigue la parte final, sean pacientes. ¿Qué es ser paciente? Longánimos, unos con los otros. Está hablando del contexto. Eso tiene que ser aplicado, es algo que es para que debemos hacer unos para con los otros. Sean pacientes. Esta es la firme paciencia del sufrimiento, ¿verdad? Con calma, pasando por problemas, por sufrimiento, por circunstancias difíciles, tranquilo, confiando en el Señor, con calma, o en situaciones cuando las cosas no van bien, ¿verdad? O no salen bien, pacientes, ¿verdad? Y no hay prisa, o sea, no hay prisa de devolver, hablando algo más concreto que puede pasar en nuestra vida, que nos saca la paciencia, que nos quita la paciencia. En una oportunidad, ¿verdad?, en que yo pueda devolver una respuesta a alguien o vengarme de alguien que habló algo que me tocó, que me hirió. En una oportunidad como esa, alguien habló algo, me hirió, y yo tengo la oportunidad de devolver la respuesta o de vengarme. Hay personas, porque sabemos, hay personas que son rápidas para herir. Nosotros en verdad todos somos rápidos para herir, pero algunos quizás más que otros, ¿verdad? Tienen, como dice, la lengua afilada. Y hablando de eso, justamente yo estaba pensando que en el convivio nosotros muchas veces tenemos ganas de tener respuestas, y hay gente que tiene respuestas rápidas. Y por muchas veces yo dije, Señor, me hablaron cosas, ¿verdad? Y yo dije, Señor, ¿cómo quería tener una respuesta rápida para decir? Porque en la hora me quedo trabado, me da un blanco y después me voy, no duermo y quedo pensando, ¿qué decir? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué esa persona habló así? Pero meditando en eso, yo doy gracias a Dios porque no tengo esa habilidad de tener respuestas rápidas. Porque, como alguien diría, es bueno contar hasta 10. Y como
quizás no pienso tan rápido, no proceso tan rápido ese shock de lo que se me hablaron tan duro. Tengo la oportunidad de contar hasta 1000, hasta 100, porque tengo que ir, pensar, analizar, poner en el papel y después volver a hablar. Y muchas veces orar solo por este asunto, ¿verdad? Queridos, hablando de paciencia, esta paciencia que estamos hablando es de entender la dificultad de los otros, ¿verdad? Con paciencia, ir viendo, ¿verdad? ¿Dónde puedo ayudar a esta persona en esta situación? A pesar de que me hirió, ¿dónde puedo ayudar a esta persona con esta situación? A pesar de que esta persona con sus palabras duras, con la lengua afilada, me hirió. ¿Tá? Ayudando, obviamente, no hablamos de pasar la mano en los problemas como si no fuera nada en el pecado. Incluso confrontando, dice la palabra. La Biblia nos llama a confrontar a lo que no está bien, ¿verdad? Reprender, como dice Timoteo 3:16. Pero queridos, estamos hablando de esa preocupación, no es una venganza, no es dar el troco, ¿verdad? Como dice en portugués, no es devolver, pero es preocuparse con que esa persona venga a crecer y no vivir más así y ser sanada en esta situación. Entonces, yo tengo que preocuparme, orar, pensar y ver en cómo ayudar a esta persona con paciencia, en momentos, sabiendo que por muchas veces me va a tratar así, así, así otras veces. Pero con paciencia, aguantando, soportando, y justamente hablando de soportar, creo que es una palabra clave que se resume estos 3 puntos que hablamos. Soportar siendo humildes, soportar siendo amables y soportar siendo pacientes. Entonces, la humildad, la amabilidad y la paciencia, en eso está el soportar, ¿verdad? Creo que es una característica que resume muy bien estos 3 puntos. Sean siempre, dice 4:2, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense, ¿verdad? El soportar las faltas con amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la fe. Qué tremenda palabra, cómo necesitamos crecer y aprender con el Señor, ¿verdad, mis queridos? ¿Cuáles de estos mandamientos, para reflexionarnos, para pensar, quizás quiera anotar esta pregunta para tratar en su pequeño grupo esta semana? Pero no soy líder, igual, para tratar con su grupo. La idea es que todos participen en el pequeño grupo. Esta vivencia es muy importante. Importante resaltar que el pequeño grupo no es solo el momento del encuentro, no es el programa, ¿verdad? Como muy bien hablaba Marta o Frangerling, el pequeño grupo no está limitado a este encuentro solo los lunes. De un encuentro al otro tenemos que tener una relación. Pequeño grupo, alguien puede pensar en el momento que se reúnen. Es mucho más que eso. Pequeño grupo habla de un grupo de personas que se aman, se cuidan, se llaman, se conectan, comen un churrasco juntos, o quizás toman un cafecito, un tereré juntos. O sea, tienen una relación juntas. Entonces, eso ultrapasa el momento de 1 o 2 horas del grupo. Ese momento quizá puede ser un poco formalizado hasta. Cuesta romper hielo y integrarse en este momento, y quizás en momentos más individual, afuera de esta reunión, puedas desarrollar de manera mejor la vivencia de este pequeño grupo unos con otros. Y debemos llegar a esto. Sé que aún mayormente los grupos nos cuesta, como personas nos cuesta, pero debemos llegar a eso. A no solo relacionarnos en los programas marcados con horario, afuera de estos programas. Muy bien, quiero preguntarle, quizás te sirva para esta semana, ¿cuáles de estos mandamientos que compartimos ahora, ¿verdad? Sean humildes, amables y pacientes? Soporten en eso, soporten unos a otros, siendo humildes, amables y pacientes. ¿Cuáles de estos mandamientos quizás te es más difícil de ejercitar? Y cuando hablamos de soportar, es muy interesante que ese mandamiento marca una oportunidad, ¿verdad?, de crecernos unos con otros. Soportar habla en el sentido de dar soporte, no es de aguantar. Hablamos de soportar en el sentido de dar soporte, de ser apoyo. Eso es soporte, como una barra. Soportar algo, aguantar el peso, ¿verdad? Aguantar en el buen sentido, soportar a esta persona, dar apoyo para esta persona. Entonces, quizás pueda en este momento pensar, ¿qué necesito aún crecer dentro de eso que hemos escuchado, ¿verdad? ¿Cuáles de estos mandamientos son
vemos que la persona repite los mismos errores y está ahí hablando macanada, quizá ahí hablando entre el grupo cosas que no tienen que ver de coima de otra vez en el interior de Paraguay y yendo un domingo aquí, sábado allá, domingo de mañana en una iglesia, a la noche en otra. Y en una de esas iglesias había muchos jóvenes, llegamos a tener un grupo ahí de más de 20 jóvenes, adolescentes jóvenes. Y en eso nosotros veíamos los jóvenes siempre cayendo en los mismos errores. Y llegaba un joven pastor y ahora para mí ya no da más porque yo hice eso y no, ya era para mí, no tengo más salvación. Y yo le decía, ¿quieres cambiar? ¿Quieres? Sí, quiero. Bueno, y si quieres, ¿verdad? Si estás dispuesto, vamos a seguir contigo. Ahora, como fulano, como otro que no está dispuesto, nosotros no vamos a obligarle, no vamos a exigirle, no vamos a estar forzando algo que no quiere. Entonces, desde que uno esté dispuesto a caminar, a aprender, a crecer, por más que una y otra vez tropiece, estamos con paciencia, debemos estar ahí juntos, ¿verdad? Soportando con humildad, con amabilidad y con paciencia. Muy bien, queridos, que podamos preguntarnos en esto entonces, y con eso ya voy finalizando, ¿cuáles de estos mandamientos ha sido más difícil para mí ejercitar? ¿Cuáles de estos mandamientos aún preciso que sea transformado en mi corazón? ¿Cuáles de estos? Que pueda reflexionar sobre esto y orar sobre esto. Justamente en esto quiero orar con ustedes y ya vamos a la parte final. Amén. Bueno, gracias Señor por esta linda oportunidad que pudimos compartir tu palabra. Señor, que en esta comunión de pequeños grupos podamos reflejar con profundidad, Señor, estos mandamientos que hemos compartido unos con los otros. Que podamos reflejar, Señor, con humildad y reflejar, Señor, con profundidad, Señor, la humildad, la amabilidad, la paciencia, soportando en todo eso, Padre, dando apoyo unos a los otros. Señor, que nuestra iglesia pueda ser transformada, empezando por mí, Señor. Que nuestros pequeños grupos sean transformados, empezando por cada líder de pequeño grupo, Señor. Que cada uno pueda tomar esta responsabilidad como un ministerio del Señor, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, reconocemos que somos limitados, somos dependientes de ti. Que nos tornemos cada vez más, Señor amado, acogedores, pequeños grupos, una iglesia acogedora. Y para que así vengamos a ser fiel al Señor, Señor. Y siempre fieles también a la sana doctrina, a las enseñanzas de tu palabra, Dios, glorificando tu nombre, bendiciendo y siendo bendecido, Padre amado. Primeramente, dando gloria a tu nombre en todo lo que hacemos, que tengamos este ambiente saludable, Padre. En tu nombre oramos y te damos la gracia. Amén, amén y gracias a Dios. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Muy bien, queridos, que tengan un lindo domingo. Con la gracia y la paz de nuestro Señor, una linda semana también. Pequeños grupos muy bendecidos durante esta semana. Sean bendecidos más que todo por la obediencia a la palabra de Dios.